la opinión. Decimos entonces que ese segmento es representativo del total. El conjunto de habitantes de Tabasco es la población y el segmento tomando le nombraremos muestra. ¿Le sigo? Adelante. Puedes subir un poquito más que no se alcanza a ver. Llamamos muestra su conjunto representativo seleccionado de la población bajo estudio, un tipo particular. Me faltó arriba, hijo, entendemos como población. Perdón. Pero le subo el brillo, no se ve. Entenderemos como población al conjunto completo de objetos, medidas o individuos que poseen una o varias características en común. Por ejemplo, el número total de mangos que llegan al estado de Oaxaca en año, el número total de barcos que llegan al puerto de Veracruz en un mes, o la cantidad total de litros de jugo de naranja que se vendieron en un centro comercial. Llamamos muestra a su conjunto representativo seleccionado de la población bajo estudio. Un tipo particular de elegir una muestra es el método aleatorio, en el que todas las unidades de la población tienen la misma posibilidad de ser seleccionadas. Existen, de acuerdo a la forma que son seleccionadas, diversos tipos de muestra. Estratífica por conglomerados. Estratificada. Sí, perdón. Por conglomerados. Por conglomerados y aleatoria. Etcétera. Un ejemplo de muestra es elegir 100 personas en un supermercado para preguntarles el tipo de jabón que utilizan. La reunión de datos basándose en una porción reducida por representativa de la población se conoce como muestreo. Muy bien, hasta ahí. Muy bien. Vamos a regresarnos a la primera parte del apunte, población y muestra, que es el tema. Población y muestra es una referencia, porque si yo hablo de que voy a tomar en cuenta la población de Tabasco, para otro podría ser una muestra, si estamos hablando de un estudio nacional. Si estamos hablando de un estudio estatal, podría ser la población en sí. Pero si de la población yo tomo el municipio del centro o el municipio de Paraíso, se me ocurre rápidamente, entonces estamos hablando de que es una referencia pensar que puede ser población y muestra. Lo que no es referencia es que digamos que muestra es una parte de la población. Eso sí es legítimo. Entonces, ¿de qué depende una u otra? Depende de qué sea nuestro objeto de estudio y nuestro ámbito de estudio. Por ejemplo, yo digo, voy a estudiar el grado de aprovechamiento de los alumnos y algo me dice el que me monitorea el estudio, delimítamelo. De todo Tabasco es demasiado. Tu población es muy grande. De todo Villahermosa, bueno, checa bien cuánto tiempo tienes de tu estudio. De una escuela en particular, de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Y vemos cómo de esa población grandota que yo tenía, de acuerdo a nuestros recursos de estudio, de investigación, se va reduciendo. A eso es lo que le llamamos tomar muestra de una población. Definitivamente no se puede tomar o estudiar una población en su totalidad, porque los recursos tanto económicos y de tiempo resultan ineficaces. Por eso es que es necesario mejor tomar una muestra que sea representativa. Y aquí en probabilidad estadística nos norman que sea de manera aleatoria y que sea de manera aleatoria donde todos los datos que participan tengan la misma probabilidad de ser tomados para ese estudio. No sé si me explico. Entonces, al hablar de que tomamos una muestra, quiere decir que tenemos que tener cuidado que eso que vamos a tomar sí represente en su totalidad a la población. Porque si lo hago por otra forma de tomar la muestra, que puede ser por conglomerado, por estratificado, o puede ser por de interés, que esa de interés es la más reprobada, pues yo digo, a ver,
todo Tabasco tiene una riqueza del 100% en su población. Claro que no. Seguramente quien hizo este estudio ocupó a las personas más adineradas de Tabasco y a esas les aplicó la encuesta y se olvidó de las áreas rurales, se olvidó de las personas que trabajan diario para poder subsistir, y entonces no está siendo objetiva. No la tomó de manera aleatoria, la tomó con la técnica de interés, y que es una forma reprobada para poder hacer un estudio de un proyecto. Por eso decimos, población es la totalidad de elementos o cosas o personas para hacer un estudio. Y la muestra es la porción que se toma de la población para un estudio. Por ejemplo, cuando van a estudiar algo o cuando operan a alguien, lo que le quiten de cualquier parte del cuerpo, que le quiten, eso que sacan lo toman como muestra. ¿Para qué lo toman? No es que lo van a agarrar y lo van a tirar y lo van a desechar, no. Lo mandan a un estudio conocido como estudio patológico o estudio o llamada biopsia, estudio de biopsia. Y eso que le sacaron, toman un pedazo y lo mandan a un laboratorio dedicado a checar cánceres y demás cosas. Entonces, ese es un ejemplo que yo les puedo ilustrar para poder decir cuál es la población y cuál es la muestra. La población es toda la persona y la muestra es el pedacito orgánico que le tomaron a la persona, perdón, para hacer el estudio. Entonces, por eso es que dice aquí, supongamos que se desea conocer la preferencia de opinión de los habitantes de Tabasco hacia un candidato o senador. Dice, si bien es cierto que conocer la opinión de todos y cada uno de los pobladores de Tabasco será la mejor y la más exacta medida de tal variable, o sea, lo ideal, es imposible. Se trata de una tarea costosa y complicada. Eso hace que no sea posible estudiar toda la población y mucho menos el universo. Queda necesidad, se necesita de tomar una muestra y que por lo tanto es necesario tomar un segmento de los habitantes totales para conocer su opinión y con base en esos datos generalizar la opinión, decir entonces que ese segmento es representativo del total del conjunto de habitantes de Tabasco, que es la población total. Y el segmento va a que sea tomado, se le nombrará como muestra. Entonces, población, conjunto ente total de estudio. Muestra, pequeñas cosas tomadas de la población para el estudio. Y que a partir de esa muestra se hace una inferencia. Por eso la importancia de cuidar que mi muestra sea representativa. Muy bien, esa es la parte que yo quería ilustrar ahí. Y bueno, ya decíamos que la población pues, va a ser un conjunto completo de objetos o individuos que van a ser necesarios para estudiar una cuestión de interés. Y la muestra es el subconjunto representativo que va a ser seleccionado de la población bajo un estudio. ¿Va? Muy bien. Acá más abajo vamos a hablar de otro tema que se llama frecuencias. Pero antes de entrar a frecuencias, hago la pregunta. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran aclarar? ¿Algo que quieran preguntar? Adelante. No, profesor, está muy claro. Muchas gracias. Bueno, entonces hablamos ahora de las frecuencias. ¿Qué es una frecuencia? Bien. Las frecuencias es así como de que decimos, a ver, cuando nos enojamos que tenemos hermanos y vemos que papá o mamá con frecuencia, y ya metí la palabra, le da cierta carne que le gusta a un hermano o una hermana. Oye, mamá, sí que tú siempre con frecuencia le estás dando la mejor carne a mi hermano y a mí cuando. Otro ejemplo, es que siempre a mi hermano con mucha frecuencia le presta más el vehículo que a mí. O es que con frecuencia compras puras verduras y ya no compras carne para comer. Yo así no quiero comer. Entonces estamos viendo que lo que es frecuencia es una repetición de cosas. Por eso dice aquí la teoría, dice, entendemos como frecuencia el número de observaciones u ocurrencias con las que se pretende un mismo valor en una muestra. Válgase que la muestra es el estudio de la variable. Y abajo dice, así
El número de autos con un color determinado dentro de un estacionamiento es, y aquí nos da un estadístico, y bueno, les digo, un estadístico es cualquier dato tabulado. Cuando vean un dato tabulado se le puede señalar como estadístico, incluyendo una gráfica es un estadístico. Entonces decimos, color del auto que estuvo en ese estacionamiento en determinado tiempo, se observaron 50 autos, de los cuales en ese estacionamiento llegaron 9 rojos, 11 azules, 17 negros y 13 blancos. En total se observaron 50 vehículos en un determinado tiempo en un estacionamiento. ¿Y aquí qué variable se está evaluando? ¿Cuantitativa o cualitativa? Creo que es cualitativa, profe, porque se basa en el color de los carros. Las dos, son las dos dos porque es el color y el número. Bueno, no perdamos de vista nuestra variable u objeto de estudio. ¿A qué ente estamos estudiando? A los autos que llegan. A los autos. Exacto. A los autos que llegan en un determinado tiempo a un estacionamiento. ¿Pero qué le estamos estudiando? No le estamos no le estamos estudiando. Exacto. No le estamos estudiando ni el número de kilometraje, ni le estamos estudiando los litros de gasolina que trae. Le estamos estudiando el color. ¿Qué colores son los que más llegan? Entonces nuestra variable es el número de autos con su color. Y entonces este estadístico definitivamente viene de un estudio cualitativo de cualidades. La frecuencia con que se observa una cualidad ya pertenece al estudio o al método estadístico. Ya no forma parte de la clasificación de la variable. Espero que me comprendan. Entonces, definitivamente este es un estudio de una variable estadística cualitativa. Estamos estudiando el color del auto que llegan en un determinado tiempo en un estacionamiento. Y se observaron 50. Muy bien, avanzamos. Dice aquí, a esta frecuencia le nombraremos frecuencia absoluta de una variable y se denota como F. Lo que dijo la compañera que podía ser una variable continua es ya en sí la tabla de frecuencias, mejor conocida como frecuencia absoluta, que definitivamente es lo que se observa, que puede ser diferente o los datos que va recibiendo la variable. Y vamos diciendo 6 de estos, 7 del otro, 8 del otro, 9 del otro, y vamos clasificando. ¿Con qué frecuencia se fueron dando las mortalidades por COVID en el estado? Y ahí vemos las gráficas. Y luego clasifican, a ver, hospitalizados tanto, con gravedad tanto, con atención médica y que fueron a su casa tanto, decesos tanto. Entonces vemos que el estudio en sí fue el contagio de virus y definitivamente en ese contar cuántos, entonces estamos estudiando un ente con una variable continua, porque estamos estudiando números, cantidades. Para este caso es discreta, porque estamos dando en este caso discreta porque son números enteros. A esta frecuencia se le nombraremos frecuencia absoluta. Entonces aquí está la frecuencia absoluta. Número de autos, esta es la frecuencia absoluta, miren. Absolutamente 9 son rojos. Absolutamente 11 son azules. ¿Sí me explico? Frecuencia absoluta. Y se connota con la letra minúscula F. Aquí está. Luego dice, la frecuencia de una variable también puede cuantificarse de forma relativa. Relacionada a A. Cuando decimos relativa, ¿relativa a qué? Dice, es decir, tomando el cociente del número de ocurrencias o datos observados de la variable entre el número total de ocurrencias. En el ejemplo anterior dice, el número total de autos fueron 50.
La frecuencia relativa, F de R,